y del Hijo y del Espíritu. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues estamos por terminar las frecuencias de este semestre. Una disculpa ahí por los retrasos, por diversos compromisos que tuve, pero bueno, vamos a poder tratar por lo menos un tema hoy y otro la próxima semana para no ir tan retrasados. Vamos a hablar ahora del principio de individuación. Principio de individuación. Am, Y explica el autor muy claramente que a nuestro alrededor no existen especies universales como subsistentes en sí mismas, sino siempre individuos singulares y concretos que pertenecen a una misma especie, que tienen la misma esencia específica, un mismo grado de ser, cierta semejanza, pero finalmente cada uno con características propias, ¿no? Podemos pensar en el ser humano como tal y cada uno de los seres humanos como es único, inigualable, irrepetible, aunque todos compartan la misma esencia de la especie humana. Am, bien, entonces las esencias, como decíamos, no existen en sí mismas como algo abstracto, ni subsiste la especie humana como tal, sino siempre individuos concretos. La metafísica busca explicar cómo las esencias, permaneciendo idénticas, la esencia de este hombre a este hombre a este hombre, permanece idéntica, se diversifica en muchos entes individuales. Entonces, esta misma esencia está presente en estos entes singulares. ¿Cómo se da esto? Es lo que vamos a explicar. Dentro de las especies corpóreas particularmente, la materia es el principio multiplicador de las formas, porque hay materia disponible, vamos a decir así, es que esta misma forma sustancial se puede reproducir en toda esta materia que para ello está. Vamos a explicar con algunos ejemplos dentro de un momento. Eh, entonces, esta esencia de los entes existe solo de forma individual. El principio de la individuación afecta verdaderamente la cuestión metafísica y no se trata como solo una especie de lucubración mental porque queremos preguntar, porque queremos profundizar, sino es verdaderamente algo que condiciona e ilumina la realidad. Cuando vemos que hay semejanza entre varias cosas, es porque entre ellas se determina un grado de ser común. La materia, como sujeto receptivo de la forma, es lo que hace posible la pluralidad dentro de un mismo grado de ser. No solo multiplica que haya muchos individuos, sino los individualiza o singulariza. Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero que creo que nos puede ayudar a entender. Lo que sean de otros países saben que en México consumimos muchísima tortilla por aquello del taco y demás, ¿eh? Entonces hay unas máquinas que son las que fabrican las tortillas, se pueden hacer a mano, pero bueno, pensando en las máquinas. Tengo toda la maquinaria que es lo que produce aquello que necesitamos, en este caso tortillas, dándoles el tamaño, la forma, la consistencia, etcétera. Pero ¿a qué le va a dar esa forma? Pues a la masa, ¿no? Entonces estas máquinas generalmente en la parte alta tienen una especie de recipiente donde se pone la masa ya preparada. Esa masa sería la materia. Si yo tuviera una cantidad ínfima de masa, pues a lo mejor me daría para una tortilla, cuando mucho. Entonces, esa poca materia me permite reproducir pocas veces la forma sustancial que ahí se encuentra. Pero si tengo más masa,
pues tengo más capacidad de realizar una cantidad elevada de tortillas. Pero esa masa también, al ser cortada, porque bueno, se adelgaza y hay como una especie de molde que la corta, al ser cortada ya me da el tamaño de esta tortilla, siendo esta tortilla y no otra. Entonces, por la masa, el conjunto de masa, es que tengo la posibilidad de reproducir muchas tortillas, pero también por esa masa, cantidad o materia en términos filosóficos, es que cada una de de estos objetos es una tortilla en particular, y aunque cada una conserve la esencia de la tortilla, el tamaño, el peso, el color puede diferir un poco, y es algo que debemos tener en consideración. Entonces, podemos entender que la diversificación de la materia es una realidad horizontal. Es decir, esta tortilla, diferentes de una a la otra, pero que finalmente conservan esa esencia común de la tortilleidad, si le podemos llamar de alguna manera. Esta tortilla, esta tortilla. Entonces, es esta multiplicación en el sentido horizontal. Pero la forma nos da una diversidad en el sentido vertical. Aquí ya no cabría el ejemplo de la tortilla, pero sí podríamos hablar de mayor o menor grado de perfección. Por decir, de una misma especie, podemos hablar de una semilla y de una planta, que es el ejemplo que usa San Pablo para hablar de la diferencia que hay entre los cuerpos resucitados, ¿no? ¿Qué es más perfecto, la semilla o la planta? La planta. La semilla encierra potencialmente cada una de esas perfecciones, pero solo en potencia. Una vez que las potencias están actualizadas, es que tenemos esta planta que crece, que brinda oxígeno, que es capaz de reproducirse, etcétera. Y dirá San Pablo en el ejemplo bíblico que una cosa es lo que se siembra y otra cosa es la planta, lo que crece y luego se cosecha. Entonces, en este sentido, la materia me da esta diversificación vertical de algo menos perfecto a más perfecto. Y como ponemos el ejemplo aquí, de la semilla a la planta, podemos poner el ejemplo de lo inanimado como una piedra, a lo animado como una planta, a lo sensible como un animal, a lo intelectual como el hombre, a lo puramente espiritual como el ángel. Bueno, que el ángel aquí no entraría en el caso de la materia, que es de lo que estamos hablando, pero hasta el hombre sí hay una perfección cada vez mayor incluso en la materia. ¿Por qué? Pensemos que la roca y el ser humano comparten muchos átomos idénticos, no, no sé, carbono, nitrógeno, por decir algo, lo que sea. Y estos átomos están tanto en en la piedra como en el hombre. Pero en el hombre están organizados de tal manera en células, sistemas, aparatos, que son capaces, por ejemplo, de producir señales nerviosas, las neuronas. Entonces ya estamos hablando de una cuestión de otro nivel. Estamos hablando de una mayor perfección en este sentido que ya decíamos vertical. Bien, entonces la multiplicación de la esencia de los individuos es lo que vamos a tratar ahora. La pluralidad de individuos nos manifiesta que su esencia tiene potencia y tiene acto. Una potencia que estuviera integrada por la forma no podría multiplicarse, que es el caso de los ángeles que ya veremos al final. O sea, una pura potencia o una potencia que tenga pura forma, pues no puede diversificarse en varios individuos de la misma especie, sino que la especie queda agotada. Pero entonces, en el ámbito material, sí encontramos en los individuos esta potencia y acto que se encuentra incluso, o si estas potencias y acto que se encuentran incluso en su esencia. La multiplicidad de individuos de una especie viene dada por la materia, es lo que ya hablábamos con el ejemplo de la tortilla. Si tuviéramos poquita materia, una tortilla, mucha masa, mucha tortilla. Y Aristóteles lo decía así, que la materia es el principio multiplicador de la forma. Entonces, es el principio de la multiplicación numérica de la especie, similar
a la moldura negativa de un yeso. Si voy a hacer figuras en serie, tengo este molde negativo donde voy a rellenarlo de yeso y una vez que el yeso satisface totalmente esta dimensión interna del molde, esta imagen queda reproducida. Pero si no hubiera yeso, no puedo reproducir la imagen. Aquí el autor nos recuerda que estos son ejemplos físicos de una realidad metafísica. ¿Por qué? Porque si fuera el yeso, si fuera un mármol el que voy a esculpir, pues ese yeso y ese mármol ya están existiendo en acto. No es pura potencia, sino ya es un acto completo. A diferencia de la materia prima, que mientras no tenga forma sustancial, y eso ya lo habíamos hablado, yo no puedo decir, aquí tengo mis 5 kilos de materia prima, eso no existe. Solamente la materia como tal la puedo conocer una vez que ha sido individualizada y ha sido informada por la forma sustancial. En ese sentido, el ejemplo del yeso del mármol quedan muy limitados por tratarse de una realidad material que busca, o física, que busca explicar una condición metafísica. Bien, hablando de la singularización de la esencia. Entre los individuos de una misma especie hay grados de perfección. Entre los mismos, ya no estamos hablando del mineral, el animal, perdón, la planta, el animal, etcétera, sino estamos hablando ya en estos individuos que comparten la misma esencia. Podemos encontrar diferentes grados de perfección. Por ejemplo, en una etapa infantil, se entiende que hay una menor madurez del individuo de esa especie respecto a un mismo individuo ya de edad adulta, porque el adulto, vamos a empezar en el reino animal, se puede reproducir, se puede defender, hace manada, compite por el liderazgo dentro de la manada o asesina al contrario, lo que sea, ¿no? Entonces hay perfecciones, hay más perfecciones presentes en un individuo adulto que en un individuo joven o bebé, ¿no? Un cachorrito. Pero vamos a pensar en un conglomerado de individuos adultos de la misma especie. Aún ahí podemos encontrar diferentes grados de perfección en la fuerza, en la agilidad, en la belleza del color, lo que sea. Por lo tanto, ningún individuo agota todas las perfecciones correspondientes a esa esencia. Ninguna propiedad como tal es singular, sino hasta que es esta o aquella. Es decir, vamos a decir la blancura de los huevos. Todos los huevos son blancos. Bueno, hay excepción, ¿no? Hay otros colores. Pero hablando de los huevos blancos, todos los huevos son blancos. Pero la blancura no es algo que exista como algo subsistente en sí mismo, sino hasta que queda actualizado en este huevo o en este huevo o en este huevo, estamos hablando de la blancura que está inherida a cada una de las superficies, a la de este huevo, de este huevo, de este huevo, y puede ser más o menos perfecta, o está manchada, o está más tendiente a un color caqui, por decirlo así, o algo de esa consideración. Entonces, lo que se individúa no es el lente, sino la forma común. El ente es esta forma particular de ser, pero lo que alcanza el grado de individuo es la forma que ya está aterrizada, digámoslo así, en esta materia. Y por lo tanto, esta forma es participable por muchos individuos de la misma especie. Hablando, por ejemplo, de la tortilla, ¿no? La tortilla, eh, la forma no es estrictamente la redondez o la planitud, no sé cómo se diga, no, es algo metafísico, pero para entenderlo, la forma de la tortilla en una masa de maíz o de trigo, pues será aquella que tenga esta forma como de un cilindro muy aplastado, que se pueda doblar y que se pueda comer, etcétera. Y entonces esta forma común a todas las tortillas
es participable por todos los individuos que tengan esa masa, esa materia y esa forma, ese acto, esa potencia, etcétera. Entonces, la materia, una vez que está individualizada, eh, es singular, ya por esta esencia que la ha particularizado, en cuanto está afectada por el accidente cantidad, que el accidente cantidad nos lo podemos plantear como el cuánto. Por lo tanto, de una manera sintética, lo que estamos diciendo se puede expresar de la siguiente manera. El principio de individuación es la materia cuantificada. Entonces, no solo materia, sino un cuánto. Cuando se hacen tortillas de trigo, se hace antes de hacer la tortilla una bolita que se llama testal, ¿no? Entonces, ese testal ya tiene el cuánto de la materia que tomará una forma llamada tortilla. Entonces, por eso es un principio de multiplicación. De esta masa puedo sacar, por decir, 40 testales, multiplicidad, pero cada testal tiene determinada cantidad de materia cuantificada, materia, pero en un cuánto, en un cuánto. La cantidad de esa materia incluye la posición, que es el orden de las partes en el todo. Entonces, la cantidad es lo que tiene posición. No sé, yo aquí tengo unos soportes para poner la cámara delante de la cual estoy hablando y entonces está puesta de tal manera que me quede, vamos a decir, a la altura de la cara y entonces ahí estaríamos hablando de la posición de este artefacto que, ¿qué es lo que tiene posición? Pues la materia que está cuantificada. Y aunque el principio primero es la materia, la individuación requiere que intervengan la forma sustancial y la materia. Recordamos, no existe materia prima de forma totalmente aislada de un todo. Siempre existe la materia prima, la materia, perdón, específica, cuantificada en este individuo. En esta singularización de la esencia se dan tres momentos que no son sucesivos sino simultáneos. El primer momento, que es la forma del ente corpóreo. Al actualizar la materia, hace que surja en ella el accidente cantidad, otra vez el ejemplo de los testales, pues constituye un cuerpo en cuanto tal. Entonces, esta masa, tomo yo una parte de la materia que tiene cierta cantidad y aquí estamos constituyendo un cuerpo en cuanto tal que luego será tortilla. El segundo momento, la cantidad al dar dimensiones a la materia, una tortilla es tal, no puede ser más porque sería imposible, tampoco puede ser menos porque no se podría doblar, etcétera. Entonces, una vez que tengo la cantidad, ya puedo distinguir una parte de otra. Por ejemplo, yo no sé si donde hagan tortillas tengan toda la claridad, que las tortillas tienen un derecho y un revés. Hay una parte por donde se debe hacer el taco y es una y no la otra. Y si la haces por la otra, pues se va a romper o le va mal al taco ese, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una parte que en este caso es la cara interna de la tortilla, vamos a llamarle así, y la hace individual de esta manera particularísima. Entonces, la cantidad por sus dimensiones concretas determina la materia a ser esta materia distinta de las demás. Entonces, si yo tomo una, dos, tres tortillas, cada una de esas tres tortillas será única en la forma, en la textura, en los dibujos que se hacen en la superficie con el calor del comal, etc. Y el tercer momento es la materia singularizada por la cantidad puede individualizar a la forma específica. Entonces, esta materia cuantificada hace individual a esa forma, en el ejemplo que estoy poniendo, llamada tortilla. Entonces, la materia es principio de multiplicación específica en cuanto sujeto adecuado de la forma sustancial, que es su acto propio. Entonces, la materia es principio de multiplicación porque esa forma se puede reproducir en esa materia que es su acto propio. La va a singularizar, estamos hablando de multiplicación y singularización, cada uno. La va a singularizar en medida de que afecta la cantidad
Entonces, afectando la cantidad, ella misma se hace singular. Si no hubiera una singularidad, entonces vamos a suponer una masa simplemente extensa, 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 pues a eso no se le podría llamar tortilla, ¿no? A lo mejor tortilla del récord Guinness, ¿no? De 1 kilómetro de diámetro, lo que sea. Pero propiamente en la práctica, si se extendiera la masa sin forma, que las tortillas son redondas siempre, se extendiera la masa sin forma, no estuviera singularizado en aquello que llamamos tortilla, entonces no habría una esencia particular delimitando la forma de este individuo, de este sujeto particular. Pero entonces, como se requiere una actualización de la materia por la forma, supuesta esta corporeidad en razón de la forma, sobreviene la individuación en razón de la materia. ¿Qué estamos diciendo entonces? Materia y forma me dan multiplicación de los individuos o sujetos de esta especie, pero también me da individuación o singularización para que sea esta o esta o esta con sus cualidades únicas e irrepetibles. Entonces, también se da una individuación de los accidentes y de las formas espirituales. Individuación de los accidentes y de las formas espirituales. Entonces, la calificación de individual no solo aplica a la sustancia material o corpórea, bueno, perdón, no solo aplica a la sustancia, estamos hablando ahora otra vez. La calificación de individual no solo afecta a la sustancia, sino también a los accidentes. Entonces, lo individual se contrapone a lo universal o abstracto, pero ninguna modificación accidental es universal. Vamos a pensar, estamos haciendo figuras de yeso para la Navidad eh, y se acaba la pintura, ¿no? Entonces, el último pastorcito que vaya a pintar, pinté 20 pastorcitos, pero el último ya no tenemos pintura. Entonces, el accidente que tenían todos los demás del color ya no es el mismo accidente de la última figura que será blanco. Y entonces, esta, vamos a decir, falta de color de la última figura del pastorcito no es universal, o sea, no porque la última figura se haya quedado sin pintura, el resto de figuras se van a terminar despintando, no, porque el accidente siempre es particular, por eso hay una individuación del accidente. Y aquí planteo una cuestión un poco más compleja, que sería, por ejemplo, eh, al hablar de la teoría de la evolución, hay muchas cuestiones que quedan sin resolver o con un argumento inadecuado, porque se dice, entre uno de los caminos que se proponen, que los individuos de las especies animales iban esmerándose, por ejemplo, por alcanzar el alimento, hablando de las jirafas, y tenían que ir alargando su cuello y que ese alargamiento se heredaba a sus descendientes, lo cual no tiene lógica a nivel biológico. Porque una cosa es que la jirafa primitiva, vamos a llamarle, se pusiera erguida, pero cómo ese estiramiento de su cuello iba a provocar una modificación genética heredable a su descendencia. No hay manera de que eso suceda, ¿no? Y se dice que sí, que por una multiplicación de esta necesidad en muchos individuos se fue modificando, pero a ver, estamos hablando de un accidente como sería un cuello erguido o un cuello, no sé cómo se dice, no erguido, curvo o lo que sea. Entonces, esta es una cuestión meramente accidental, que no, por poner el ejemplo, que no queda ah, conectada de forma condicional al registro, eh, a toda la cuestión del ADN, vamos a decir, al todo el registro genotípico. No hay una conexión de que si yo hago esto o hago esto, vaya a modificarse mi ADN, mi registro genético. No hay, no hay una conexión. Entonces, muchas de estas posturas de las teorías de la evolución quedan como en suspenso y no sostenidas por sus mismos argumentos. ¿Por qué?
Porque lo que acabo de decir del contenido en metafísica, un accidente no es universal, es particular. O sea, aunque todos los individuos de la especie compartan accidentes, cada accidente es singular. Y si un accidente fuera modificado, por ejemplo, el color, vamos a pensar un huevo que en lugar de ser blanco, por alguna razón sea café, eso no va a transformar todos los huevos de la caja que sean café. Y lo mismo que decíamos con el registro genético. ¿Cómo situaciones accidentales de la vida podrían modificar la sustancia del ADN? Pues no, no hay. Hay una modificación del ADN, que si un virus, que si una radiación, a eso se modifica el ADN. Un error en la reproducción sexual, cuando se van separando las células, puede haber un error y por eso vienen algunos síndromes. Ah, bueno, pero son errores y tiene sentido porque mientras se separa la célula, un cromosoma se va de más para acá y entonces queda un hueco cromosómico del otro lado, etcétera, ¿no? Pero no el accidente, no la modificación del accidente me va a modificar la sustancia de todos los individuos pertenecientes a esa especie. Espero no haber revuelto mucho con lo que estaba yo diciendo, pero bueno, todos los accidentes no se individuan por la materia prima, sino por el sujeto propio que ya es acto, del mismo modo que las formas sustanciales se individualizan por la materia prima que es su sujeto propio. Esto podemos poner otro ejemplo como el de los gemelos, ¿no? Unos gemelos idénticos tienen el mismo registro genético y sin embargo, o sea, el proyecto a nivel biológico es el mismo y sin embargo pueden diferir un poco en la estatura, en algún rasgo de la cara, en alguna forma de expresión, etcétera. Entonces, el accidente no queda individualizado por esta materia, sino por el sujeto. Estos dos gemelos, que son dos sujetos diferentes, aunque compartan el mismo diseño, por ser individuos diferentes, pueden manifestarse un lunar y una cicatriz de estatura, tono de voz diferente, por más gemelos idénticos que sean, ¿no? Entonces, el principio individualizador es siempre la potencia, lo que este individuo puede ser y es. Y lo que a la potencia es a la que le corresponde multiplicar y limitar esa perfección recibida. Pues vamos a suponer otra vez un caso de gemelos donde uno de ellos desarrolla X enfermedad eh, de fuerte carga hereditaria familiar y el otro no la desarrolle. Pero ¿cómo es posible si ambos tienen el mismo código genético? Pues bueno, porque ya la potencia de cada uno es la que va a multiplicar y limitar la perfección recibida en su propio ser, vamos a decir. Entonces, la individuación de los accidentes se da por la cantidad de los accidentes materiales que se inhieren a la sustancia, están íntimamente unidos a la sustancia. Y hablando de la realidad espiritual, que propiamente estaríamos refiriéndonos a los ángeles, la individuación como tal no viene de la materia, pues porque no tienen materia. Pero eso no significa que los espíritus no sean individuos. Pero ¿qué sucede? Como no puede ser recibida una materia que multiplique esta forma del ángel, vamos a decir ángel tipo A, no llamar ángel, arcángel, que esos son coros, bueno, no, sino el individuo. Este ángel, o San Miguel, para darle un nombre propio, ¿verdad? Este ángel San Miguel, no hay una materia que multiplique la forma de San Migueles, como serían las imágenes, ¿no? Y entonces, al no poder ser multiplicada, cada ángel, cada forma angélica, y podríamos decirlo, cada persona angélica, constituye una esencia individual que agota la especie. Por eso dice Santo Tomás de Aquino que cada ángel agota su especie. Una especie única porque no tiene materia que le multiplique la forma, aunque sí hay una singularidad de esa forma espiritual. Dios, por otro lado, que también es realidad espiritual, se distingue de todo lo creado y se individualiza, es el único Dios en razón de su infinitud y de su plenitud y perfección. Perfectísimo, inmenso, etcétera, y nadie como él. Por eso se tiene que distinguir el creador de lo creado, que es una cosa que no se distingue, por ejemplo, en los ámbitos de la nueva era, ¿no? En el ámbito de la nueva era, la creación y el creador, a veces es tan difícil distinguir lo que se llega a concluir que es lo mismo y no es lo mismo. Por eso el que dice que el universo conspiró a mi favor, que el universo está vibrando, la conciencia del universo me quiere llevar.
no distingue que una cosa es el universo y otra cosa es el creador del universo, ¿no? Entonces, el creador, por ser totalmente otro, es soberano, es providente, tiene autonomía, tiene perfecciones que le son propias. Por lo tanto, no puede ser creador y creado lo mismo, porque se produciría como una especie de paradoja, donde esta realidad terminaría anulándose a sí misma, ¿no? Entonces, Dios también se distingue de todo lo demás por su propia plenitud y perfección. Bien, y con eso terminamos el contenido de la materia de hoy. No sé si haya alguna pregunta. Parece que no. Entonces, eh, Dios mediante, bueno, una disculpa que no la pedí al principio por las ausencias tan seguidas que he tenido. Vamos Dios mediante a ver la siguiente semana los dos últimos capítulos que quedan de esta sección. Pretendemos, y si alcanzamos a ver solo uno, pues no hay problema. Veríamos el capítulo sexto de esta sección, que es el ser, el acto último de los entes. Y también estaríamos viendo el sujeto subsistente. Esos serían nuestros dos temas para la próxima semana, con el favor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pues entonces nos despedimos por ahora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo mi amor porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita porque tú eres mi Padre. Padre, me pongo en tus manos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, un gusto habernos encontrado. Que el Señor les bendiga.